nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, en esta preparación de 40 días para la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y después su gloriosa resurrección de Pascua. Y en el día de hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo, que nos habla de la transfiguración de nuestro Señor, que, como bien dice el Padre Castellani, fue un milagro privado. No voy a entrar aquí en si fue o no en el monte Tabor, o como dice el Padre Castellani, que fue en el monte Hermón o Hermón, pues las Escrituras hablan de un monte alto, y en realidad el Tabor es una colina de unos 200, 300 metros, no es un monte alto y solitario. Como dice el Padre Castellani, Epsilon Catidian, es decir, excelso, encumbrado y solitario. Pero sin entrar en esa, digamos, precisión del lugar, pues lo importante es que nuestro Señor se transfiguró, llevando solo a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Santiago. Santiago el mayor y San Juan, que eran hermanos, los hijos del trueno, del relámpago. Y este hecho de la transfiguración de nuestro Señor se produce 6 días, como lo dicen las Escrituras, después de haberle anunciado nuestro Señor su pasión a los apóstoles. Y esto es lo que nos da la razón por la cual hizo esa transfiguración, para consolidar a sus apóstoles, a los más privilegiados, a los preferidos. San Pedro por su celo, su entrega a nuestro Señor. San Juan, el discípulo amado, y Santiago, su hermano, que dijo que había que ir con él si era preciso morir. Cosa que San Pedro, y es curioso, y vemos lo tremendo de nuestro Señor, le había manifestado el primado como piedra sobre la cual reposaría la Iglesia. Y 5 o 6 versículos más adelante, después de haberle dicho: bienaventurado Bar Jona, es decir, hijo de Jonás, 5 o 6 versículos después, cuando nuestro Señor le manifiesta, les habla de su pasión, y San Pedro, queriéndolo disuadir, le dice nuestro Señor: aléjate de mí, Satanás. Y digo esto porque vemos durante el mismo momento nuestro Señor
lo hace bienaventurado, y 6 versos más adelante le dice Satanás. Es tremendo nuestro Señor, es terrible. ¿Y cómo puede ser? Lo acaba de beatificar, de prometerle el pontificado, y le dice que se aleje de él como Satanás. Y esto hay que recalcarlo, porque ante la pasión y la muerte de nuestro Señor, todo aquel que pone óbice, que lo quiere escamotear, lo quiere evitar o lo quiere diluir o lo que fuera, es un Satanás. Y por eso se lo dijo a Pedro sin ningún reparo. Cuando San Pedro, por el motivo que sea, quería disuadirlo. Y vemos cómo esa disuasión, todavía aún después de ese reproche, si no será cabeza dura, le dice: bueno, es estarnos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, como decir, nos quedamos aquí y nos mantenemos lejitos de Jerusalén, donde te van a degollar. Y vemos entonces así cómo nuestro Señor es terrible, porque todo lo que quiera obnubilar, opacar, escamotrear o impedir su pasión y su muerte es obra de Satanás. Y vean cómo se lo propina a San Pedro: Beato Bar Jona. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo cual no quiere decir que no va a tener tribulación, persecución, sino que a pesar de todo eso, las puertas del infierno, del abismo, no prevalecerán, porque la iglesia es divina. Y acto seguido nuestro Señor les empieza a hablar de su pasión, y San Pedro, tratando de disuadirlo, y nuestro Señor le dice: aléjate de mí, Satanás. Tremendo. Pero así de categórico es nuestro Señor, y la verdad. Y para evitar ese escándalo, por así decirlo, que era para los apóstoles, esa revelación de la pasión, es que 6 días después elige a 3, los lleva a ese monte excelso, alto, en medio de la soledad, y se transfigura para consolidarlos de algún modo ante la inminencia de su pasión y de su muerte, que él veía que estos estaban tambaleando, y justamente para que no tambalearan totalmente, porque de hecho tambalearon, desaparecieron todos menos San Juan, lo abandonaron en la cruz sus discípulos, pero para que no sucumbieran del todo, por eso elige a 3, a los privilegiados, por decirlos así, y les hace este milagro en privado de lo que debió ser la continua y permanente manifestación de Cristo
que es Dios. Él les muestra ahí el resplandor que Él tenía en su humanidad por estar unida al Verbo eterno, pero que Él reprimió, que Él opacó para poder ser apto y morir en la cruz. Pero lo normal, lo correcto, era que esa humanidad de nuestro Señor fuera resplandeciente, inmortal, traslúcida, de modo permanente, porque estaba unida al ser divino de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en ese sentido es que se anonadó, y no como los teologuillos que dicen que se anonadó porque se encarnó. Y la encarnación es una muestra del poder omnipotente de Dios, que se puede encarnar. No es una cosa que en sí lo merma. Al contrario, Él que le da el ser a todo, le puede dar su propio ser divino a una naturaleza humana, y tenemos a Cristo. Esa es la máxima acción divina ad extra, fuera de la Trinidad. Es lo máximo que puede hacer Dios, encarnarse, y por eso lo hizo. Entonces, en ese sentido no se anonada. ¿En qué sentido se anonada? En este otro que se encarnó, pero no permitió que esa carne fuera impasible, inmortal, esplendorosa y gloriosa. Y entonces le reprimió esos beneficios de la inmortalidad a su naturaleza humana, y por eso se anonadó. Vemos una vez más para qué sirve la teología. Y cuando no se sabe, cómo se dicen tonterías. Y cuando no se dicen tonterías, no se les sabe explicar a los fieles. Es la degradación, no hay nada que hacer por no apreciar la ciencia sacra que es la sagrada teología. Y del gran maestro común Santo Tomás de Aquino, luminaria de la Iglesia, que ningún otro le ha llegado a igualar ni a equiparar, y por eso es el doctor común de la Iglesia. Y pues bien, así nuestro Señor se transfigura, les muestra por unos instantes lo que debió de ser su humanidad, y así entonces resplandecía esa divinidad de nuestro Señor en su cuerpo mortal, que no debió de ser mortal, sino inmortal, pero Él quería morir en la cruz. Y esto era lo que no entendía nadie, ni los apóstoles. Y así nuestro Señor manifiesta su ser divino, porque el ser de nuestro Señor es divino. Tiene existencia humana, pero su ser es divino. Y aquí me toca hacer una aclaración, aunque sea un poquito dolorosa, porque le cae al padre Castellani, que dice en su catecismo para adultos
que nuestro Señor no tenía existencia humana, que la existencia era divina. Y evidentemente ese es un error gravísimo de orden filosófico y metafísico. Tiene existencia humana. Existe, porque si no tiene existencia humana, Cristo sería un fantasma, como querían los adopcionistas y todos los gnósticos. Tenía existencia humana como la tenemos todos los que existimos como hombres. Lo que no tenía era persona y personalidad humana, era divina. Su ser era divino, pero no su existencia. El problema es que confunde aquí, no solo él, pobrecito, sino la gran mayoría de los filósofos y de los teólogos, entre el ese y la existencia. Porque el ese es lo que hace existir a las cosas, siendo lo que son, su esencia. Si es un gato, un perro o un hombre, eso es por la esencia. Esencia humana en nuestro Señor, esencia divina, y ese divino del Verbo, en el cual se unen las dos naturalezas y le da la existencia humana. Claro, aquí me podría alargar, porque si esto no lo entienden ni los curas ni los seminaristas, pobre los fieles. Hasta el mismo pobre padre Castellani cayó en el error. Y como yo soy más amigo de la verdad que de Platón, pues tengo que decir las cosas como son. Porque uno tiene que tomar lo bueno y lo verdadero, y lo demás uno lo deja de lado. Y por eso hay que tener inteligencia y preparación. Muchos se asombrarán, saben muy bien cómo admiro y cómo venero al padre Castellani, pero aquí se equivocó olímpicamente. Humano es errar, perseverar en el error diabólico. Pues bien, quédenos claro, existencia humana, porque si no sería algo que no existe, no es. Pero lo que tenía de divino no era la existencia humana, sino el ese divino, que le daba un ser divino, teniendo una existencia humana. Nuestra Señora es todo lo excelsa como criatura, pero no tiene un ser divino, porque no es Dios. Vean la diferencia. Nuestro ser no es divino, es un ser participado, creado, finito, mientras que el ser de Cristo es divino y su persona es divina y tiene la naturaleza divina y la humana, y esa humana existe en ese ser divino. Si nos queda eso claro, sabemos bastante. Pues bien, así que nuestro Señor muestra la divinidad de su ser, que transfigura, transforma esa naturaleza humana con ese resplendor que le da el estar sustentada en su naturaleza y en su existencia por el ser divino. Es un misterio inefable. Y así nuestro Señor
despliega por unos momentos esa gloria que era la que le competía, pero que él reprimió para poder ser apto, pasible de sufrir y morir en la cruz. El amor divino. Y con esta manifestación, nuestro Señor quería darles una antesala de lo que sería su resurrección y que lo recordaran en la pasión para que no se derrumbaran los apóstoles. Pero no quería que esto se hiciera público, porque les dijo a los mismos apóstoles que no se lo contaran a nadie, porque él sabía muy bien que de todos modos era difícil. De hecho se los mostró y vean que lo dejaron solo. San Pedro se fue, Santiago también, San Juan quedó ahí. No se sabe bien si por mérito propio o por estar acompañando a la Virgen María, pero el hecho que se desparramaron, que después recapacitaron y que todo esto les sirvió, pues claro que sí, pero en el momento de la tribulación, vean el desparramo que hubo. Por eso en los momentos de tribulación no hay nada que hacer, consolidarse en la fe, y en la fe en Cristo, en la divinidad de Cristo. Si no, se sucumbe, no sabe uno qué hacer. Y pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, que esto nos sirva de gran lección en estos momentos tan calamitosos. Esta semana, esta Cuaresma y la Semana Santa, no se sabe a dónde vamos a parar. Pero ya sabemos que la pasión de nuestro Señor es prefigura, profético, escatológica también de la pasión de la Iglesia. Así que hay que prepararse litúrgicamente y quién sabe si también con hechos que nos desborden, pero que con la fe debemos asumir. Pues si nuestro Señor fue perseguido, también la Iglesia. Si pasó la pasión, también la Iglesia. Y así, nuestro Señor, queriendo refutar a los judíos que lo tildaban de impostor, embaucador, mentiroso, aparece en esta transfiguración con Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Como los dos pilares que garantizaban que él era el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Moisés es el representante de la ley y Elías el representante de la profecía, de los profetas. El gran San Elías, que decapitó en el monte Carmelo, no sé si 400 o 700 sacerdotes falsos. Y digo que no sé si 400 o 700 porque dicen que eran 400 y pico los de Ashira y 300 y algo los de no sé qué otro dios. Si es que se refería a uno o a todos. Pero de todos modos, esa fue el episodio glorioso en el monte Carmelo. Pues bien, mis estimados hermanos, así nuestro Señor, con la presencia de Moisés y de Elías, demuestra cómo Él es el anunciado por el Antiguo Testamento y que no es ningún impostor, como lo calumniaban los judíos, los fariseos, los escribas,
Y por eso así él refuta con esa presencia de Moisés y de Elías todos esos improperios. Y pues bien, mis estimados hermanos, esta transfiguración de nuestro Señor también nos está presagiando nuestra transfiguración en cuerpos gloriosos el día de la resurrección, si somos fieles a Cristo. No lo olvidemos. Por eso debemos recordarlo, y sobre todo en los momentos de tribulación, en estos momentos de tribulación de la iglesia, que son tremendos, pero son momentos de intensa fe. Y es muy lamentable que en medio de toda esta hecatombe, y me duele decirlo, pero lo tengo que decir, y lo digo como un llamado a la unión, a la paz y a la concordia. No es posible que el único medio por internet que defiende desde un principio, porque ahora hay muchos, pero desde un principio, por lo menos desde que a mí me echaron, que trata de defender la legítima resistencia y la fe, como es Radio Cristiandad, se vea hoy atacada por el grupo de sacerdotes o de los fieles que están alrededor de Monseñor Williamson, tildándolo de ser una radio sectaria. Eso es el colmo, mis estimados hermanos. Porque este grupo de sacerdotes, si son ellos o no responsables, o si son solamente esos laicos fieles, si tienen discrepancias con Radio Cristiandad o con cualquiera otro, pues bien, que se debata teológicamente, pero no con el título de sectario. Eso ya es el colmo. Y todo por defender a Monseñor Williamson. Que lo defiendan. Pero también que prueben, porque Monseñor Williamson no es todo lo impoluto que creemos, aunque impolutamente se sigue paseando en su caballo blanco como Lady Godiva. No está respondiendo, se queda en medias tintas. Si realmente él quiere ser como debiera de ser el gran bastión por ser obispo, tiene que manifestarse, tomar las armas de una buena vez y decididamente, y no que se quede en medias tintas. Tiene que repudiar lo que él hizo, de estar de acuerdo con todo esto, que después reaccionó tardíamente, pero tiene que rebobinar y repudiar el motu propio, repudiar que aceptó el levantamiento de las excomuniones, repudiar los diálogos que llevaron a todo esto y con los cuales él estuvo de acuerdo. No reconocerle esa legitimidad de Roma para darnos un certificado de católicos. Ahora, si estos sacerdotes o estos fieles, porque no sé si son los sacerdotes o los fieles o todos, que están alrededor de él, no ven estas cosas, quiere decir que ven la mitad del problema. Entonces, ¿cómo se van a ellos a erigir en ser los paladines
Ellos no son los paladines. Y si aquí hay algún paladín, y lo digo con todo el orgullo que quieran, soy yo, porque yo fui el primero. Que no me quieran ellos reconocer, no me importa. Pero tengo el derecho de progenitura en este cuento, les guste o no les guste. Y digan que es orgullo, sí, en la verdad. Ese ataque a Radio Cristiandad, ¿a quién es? Al padre Seriani y a mí. ¿Por qué no me atacan directamente con mi nombre? ¿Y por qué no ponen los nombres? Este ataque, sea de quien sea, se tiene que aclarar o eliminar. No puede continuar así. Y si hay algo que no les gusta en Radio Cristiandad, está bien. No le tiene por qué gustar a todo el mundo. Pero tratarlos de sectario quiere decir que en todo lo que publica Radio Cristiandad es sectario. Y mis sermones cada domingo ahí son parte de la secta. Cuando ellos no poseen ni la mitad de la ciencia ni de la sabiduría que hay en esos sermones. Y lo digo así porque es paladino. Es evidente. A ver cuándo uno de ellos es capaz, uno tras otro, con valentía, con teología, con inteligencia y sabiduría dentro de lo que se puede en este mundo, decir las cosas. Y eso lo van a escupir así diciendo que es sectario. Que me ataquen directamente a mí, pero que tengan entonces la valentía de decir quiénes son, si son los fieles, si son los sacerdotes, si es Monseñor Williamson o si son todos juntos. Pero dejemos de socavar así. Y si hay algo que no les gusta en Radio Cristiandad, porque ahí también escriben otros, y a veces eso no refleja la línea del director. A mí me publican lo que yo digo ahí, ¿por qué no me publican a mí en Non Possumus, en el Syllabus o en Spes? ¿No quieren hacerlo? Bueno, está bien, pero no digan que es sectario. Radio Cristiandad, por favor, los sectarios son ellos, y eso es ser judaizante, dividir a los tradicionalistas. Si el enemigo es Roma apóstata, ¿por qué entonces nos vamos a decir sectarios aunque no estemos en todo de acuerdo? Y si lo dicen por el milenarismo y porque yo soy milenarista, entonces que digan que la Iglesia católica, apostólica y romana durante los primeros 4 siglos fue sectaria, que San Irineo fue un sectario, que San Justino fue sectario, que San Hipólito fue sectario, que San Ambrosio fue sectario. Pero es que, ¿qué les pasa? Son brutos, ignorantes, estúpidos. ¿Qué tienen de cultura histórica eclesiástica? Por favor. Y eso que yo creo que el Despés lo conozco muy bien, que era un hombre muy preparado, que quiso ser monje, a la final no lo fue, se casó con una argentina y que creo que es él por lo menos el que dirige. Pero ¿cómo va a decir esa estupidez? Ni sectario por milenarista ni por nada. Sectarios y judaico, ellos si no corrigen. Es lamentable que haya esto. Yo les había ya dicho, mis estimados hermanos, que aquí había una gran maniobra de Roma. Y que los hechos mostrarían las cosas. Cuando los obispos se ponen en contra de Monseñor Felé, después solamente uno reacciona a Monseñor Williamson y por eso lo saca. Y tiene su mérito, yo no le quito ningún mérito. Lo único que le pido es que se defina.
Y si no se define, allá hay un problema. Y Monseñor de Galarreta que se queda dentro. Yo decía que podía ser una táctica para desestabilizar a los sacerdotes que no tienen la valentía de reaccionar, con Monseñor de Galarreta dentro, y los que tienen la valentía de reaccionar con Monseñor Williamson fuera. Y eso es lo que parece que está aconteciendo, porque si la imagen de Monseñor Williamson sirve para desacreditar al padre Seriani, a mí y a Radio Cristiandad, ¿qué están haciendo? Y yo no digo que seamos perfectos, ni que yo tenga que ver con todo lo que diga Radio Cristiandad, porque ellos son libres. Pero hay que medir las palabras y decir las cosas. Estos parecen que escoba nueva que va re bien, y por defenderlo a Monseñor Williamson escupen todo, y todo haciéndolo creer que están impugnando la verdad contra el Espíritu Santo. ¿Acaso Monseñor Williamson se presenta como la verdad cuando todo su actuar es dudoso? Su escudo de armas es de un Rosacruz y no lo ha aclarado. Yo no lo quiero juzgar, pero que no me obliguen. Si esto continúa así, si los padres que están sostenidos por estos blogs o grupos de internet no reaccionan, se hacen todos cómplices. Entonces la cosa se tiene que aclarar. Y si no son los padres, que no tienen nada que ver, ni Monseñor, y son estos fieles, que les digan, cuidado, ojo. Es lamentable que hagan su apostolado bien, que no estén de acuerdo en algunas cosas, pues bien, prediquen la verdad y hagan lo que pueden, pero no ataquen así, porque a mí no me van a faltar ni energías ni ánimos. Y el que tiene la casa de vidrio, que no le tire piedras al vecino. Yo espero que esta situación se arregle o medio arregle o quede ahí. Y las discusiones que las hagan teológicamente, sin decirle ni sectario ni herético a nadie, mientras no lo sea. Pero Monseñor Williamson no representa la iglesia, más la represento yo, aunque él es obispo. Y ese es mi reclamo que yo le hago, y el que le puede también hacer el padre Seriani. ¿Cómo es que van a ignorar toda la reacción mucho antes que estos ahora salieran a la palestra? Por Dios, eso no tiene presentación. Además, la radiodifusión que tiene Radio Cristiandad no la tiene ninguno de esos blogs. Entonces, espero que este mensaje les caiga y les quede claro. Y si lo que hay es un espíritu judaico, pues que se manifieste. Porque a mí no me cabe duda de que Roma quiere incluso que los que reaccionen a medias. ¿Y qué mejor de reaccionar a medias con un medio obispo? Y después, a los que son más aguerridos, a esos los decapitan por sectarios. El plan está. Ahora los hechos van a decir las cosas. Y van a aclarar las cosas. Esperemos que por el bien, la paz y la concordia, esto no continúe
y que quede a las dimensiones más lógicas y humanas. Y si hay diferencias, eso no es motivo para decir sectarios. Pues bien, mis estimados hermanos, ojalá que Monseñor Williamson no sea un Rosacruz, que él lo demuestre, que tome la bandera, que se sirva de aquellos sacerdotes aguerridos, no que los excluya, porque no debe de tener miedo si toma la verdadera representación de una verdadera resistencia. Y si quiere tomar la resistencia así a su modo, que lo haga, pero que les diga entonces a los que lo quieren de defender que cuiden el lenguaje y que se pueda trabajar cada uno a donde esté para la verdad, pero sin esos ataques disolventes que son judeo-masones. Y ser milenarista no es ser sectario. El ignorante que diga eso, que estudie, porque así sería sectaria la iglesia primitiva. Y si hay otras cosas que ellos no logran cuajar, como son las críticas de identificar a la iglesia posconciliar como la pseudoiglesia del anticristo, si ellos no llegan a eso, no tienen por qué atacar de sectario. No les da la cabeza, pues no les da. Pero ¿qué les molesta? ¿Qué les molesta de Radio de Cristiandad, del Padre Seriani o de mí? Aunque yo las cosas que digo las digo en nombre propio y con mi firma. Y lo mismo lo hace el Padre Seriani. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos cómo Satanás es terrible. Y aquí solamente se va a acrisolar el oro para hacer más puro, la fe. Y lo que sea paja, eso va a desaparecer. Por eso estos tiempos apocalípticos son un crisol para la fe. Y ahí se verá el verdadero discípulo. El que firme resiste en la virginidad de la fe. Quiero oírlo a Monseñor Williamson decir estas cosas, a esos sacerdotes estas cosas. Y si no tienen el ánimo para decirlo, déjenmela decir a mí, pero no ataquen suciamente. Pues bien, mis estimados hermanos, dentro de poco, el 28, ya saben, habrá sede vacante y Dios dirá qué pasará. Por el momento yo no me pronuncio y esperemos que los hechos hablen. Lo único que sí que digo, que de ahí no puede salir nada bueno, no puede salir un papa bueno. Eso es como buscar en un estercolero crema chantilly, no la vamos a encontrar. Y que Benedicto XVI, Ratzinger, fue toda su vida un modernista, fautor del Concilio Vaticano II, brazo derecho de Juan Pablo II, y como corona llegó a papa con la máxima responsabilidad,
continuando con su plan modernista. Y ahora, por arte de magia y gracias al padre Luigi Villa, discípulo del padre Pío, que le dijo: estudie la masonería y en especial la eclesiástica, poco antes de morir, en septiembre, en Chiesa Viva, que fue una revista muy reconocida en Roma y toda Italia, publica con el título interrogante el anticristo en la Iglesia de Cristo, dedicado a Benedicto XVI, desencubriéndolo como judío masón, con una ascendencia cabalista de las más encumbradas, remontadas al Marajal de Praga, un casi gurú, con 9 ancestros rabinos. La decisión de él es una decisión rabínica judeo-cabalista, así de claro, por encima de toda otra cosa. Ahora, ¿cuál es el motivo judeo-cabalista? Como no soy judío ni cabalista, lo desconozco. Ellos sí lo saben. Él sí lo sabe. No es por enfermedad, no es por debilidad mental, no es por los escándalos, porque a esa gente nadie las amenaza, ni con un dossier de archivos de lo que sea, porque el que se atreve lo decapitan ahí mismo, dejan filtrar lo que quieren. Otra cosa es querer hacer que el cuento es así, pero la razón, a mí no me cabe ninguna duda, es judeo-cabalista. Con eso él corona el emblema de su pontificado de gloria y oliva, el triunfo de la sinagoga de Satanás dentro de la iglesia, y dándole el último golpe que le puede dar al sumo pontificado con su renuncia. Si me equivoco, pues no soy infalible, pero que me lo prueben. Esto no es de Dios. Y ya vamos a ver qué va a pasar. Pero que todo concurra para el bien de aquellos que Dios ama. Porque Dios es amor. Fundamentalmente amor. Y todo esto, como su pasión y su muerte, fue por amor. Y esta pasión de la iglesia y muerte oficial de la iglesia, porque la iglesia oficialmente está muerta hace 40 años. ¿A dónde está el magisterio infalible? ¿A dónde está la confirmación en la fe? No existe desde hace más de 40 años. Eso es estar muerto. Pero como esa no es la iglesia visible, la iglesia de Dios, como lo dijo Monseñor Lefebvre, no hay ningún problema. Otra cosa es que no entendamos las palabras profundas de Monseñor Lefebvre cuando dice: Roma está en la apostasía, son anticristos. Y esa no es la iglesia católica. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que captar de Monseñor Lefebvre, con sus limitantes como ser humano que tenemos todos. Pues bien, mis estimados hermanos, recemos para que bajo el patronato de la Santísima Virgen María permanezcamos de pie en esta segunda crucifixión de Cristo en su cuerpo místico, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.